Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días a todos. Estuvimos viendo o hablando y haciendo algunos ejercicios de lo que es la distribución normal, ¿sí? Había dicho que es una función de distribución, que desarrolló por ahí a un matemático que se llamaba Gauss. No se apellidaba Gauss, y que era una función simétrica, ¿verdad? Simétrica, que quiere decir que el punto más alto es la media y el área que le queda a derecha y a izquierda es igual. Si pudieran cerrar por ahí el micrófono a alguien que no tenga. Ok, bueno. Entonces, gracias. Entonces resulta que nos sirve mucho porque muchas de las variables en ciencias de la salud se ajustan a esa distribución. Hay una tema teoría de límite central en el que nos dice que si pudiéramos estar sacando muestras de una población total, la media de las medias de esas muestras sería igual a la media de la población. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de estas variables se pueden ajustar a una distribución normal. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos muestras o tantas muestras o unas muestras tan grandes, entonces nos puede ocurrir que no tengamos la certeza de que se distribuya de una manera normal, o sea, que sea una distribución normal, vamos a decir. Entonces, a veces tenemos que hacer pruebas. Nosotros ya habíamos dicho que como todas las muestras tienen medidas diferentes, entonces tendríamos que estar sacando una muestra y sacándole la media a todas. Y eso pues no es tan práctico, ¿no? Una media para cada uno de los ejercicios, para cada una de las variables estaría muy difícil. Entonces recurrimos a la normalización o tipificación y vamos a usar la media y la distribución de medias cero y devisión estándar 1. ¿Sí? Eso es para sacar probabilidades, que es lo que estuvimos haciendo en la otra clase. Pues ahora bien, hay varias formas de probar, o hay varias pruebas, ¿verdad?, para probar si esa muestra o esa población más bien sigue una distribución normal. Una es la de Kolmogorov, Smirnov, es unos cuates que se inventaron ahí una prueba para poder saber si esos datos que tienen se pueden ajustar a una distribución normal. Entonces, eso, hay varias pruebas, ¿verdad? Pero esta de Kolmogorov-Smirnov es la más efectiva para esto de la distribución normal, ¿sí? Para poder encontrar o para poder saber si es una distribución normal. Entonces, ahorita vamos a ver algo de esto para que lo vean cómo se hace. Perdón. Y asimismo tengan una herramienta adicional para poder analizar su muestra y poder saber su población, y poder saber si se distribuye en base a una función normal, ¿no? Dijimos que esa distribución normal se hace, o esa área se calcula con una integral definida, pero nosotros no lo hacemos así. O nos vamos con el Excel o nos vamos con las tablas, ¿no? Eso es lo más práctico, ¿no? Ya alguien se puso a calcular eso, entonces no necesitamos hacerlo nosotros. Ok, entonces voy a compartir el video. Vamos a ver.
¿Sí se ve ahí el video? ¿O no? Sí, profe. Sale, entonces hoy también se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, también se profe. escucha, profe. Sale, gracias, ahí les va. Vamos a realizar el test de Kolmogorov-Smirnov para verificar la normalidad de un conjunto de datos. Es para verificar la normalidad de un conjunto de datos. Aquí establece una hipótesis, todavía nosotros no vemos eso, pero lo que establece es por la pregunta lógica que estamos haciendo, si se distribuye o no se distribuye normalmente. Y eso lo vamos a, con el simple hecho de calcularlo, ya podemos y encontrar un índice que tenemos que sacar aquí. Podríamos decir si se distribuye de esa manera o no. Pues ahorita todavía no vemos lo de las hipótesis, pero es la pregunta lógica que nos hacemos aquí, en este caso. Hipótesis nula es que los datos, aquí llamados X y, aproximadamente siguen una distribución normal con una media y varianza conocida, y la hipótesis alterna es que pues no se ajustan a esa distribución normal. El tamaño ideal de la muestra debe de estar entre 20 y 1000 datos. Entonces aquí tenemos una... Miren, esto es muy importante. El tamaño ideal de la muestra debe ser mayor de 20 y menos de 1000. Tampoco le vamos a poner tantos. Por eso es que yo les solicité que sacaran su matriz con 50 observaciones, o sea, 50 pacientes diferentes. 20, entre más poquitos sean, por ejemplo, más próximos a 20, podemos tener o nos quedaría un resultado un poquito, pues en el límite, vamos a decir, pudiera ser no tan real, ¿verdad? Por eso hay que alejarse un poquito, o sea, con 30 datos más, que son los que ustedes tienen, que son 50, ya podemos pensar que estaba ya bastante más dentro de lo correcto. Tampoco vamos a meterle 1000 porque son demasiados para manejarlos. Y de esta manera, con estos 50, lo podremos manejar bien. Entonces, lo óptimo, el tamaño de la muestra o de los datos que tengamos deben ser entre 20 y 1000. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser un ejercicio en el que pone 21. Ustedes tienen 50, lo pueden hacer con 50. muestra de 21 datos. Debo tener una primera columna que se llama I, que son números consecutivos, del 1 al 21 en este caso. La siguiente columna XY, estos son los datos para los cuales deseo verificar la normalidad. Ustedes tienen en su columna del 1 al 50, tienen el número del paciente. O sea, para ustedes es identificar al paciente. O sea, el número 1 tiene un nombre y lleva asociadas en ese renglón número 1 lleva asociadas sus 10 variables que ustedes le tomaron. En este caso, el número que está ahí es solamente para saber cuántos datos son. O sea, no indica el número del paciente. Es decir, no vamos a hacer esto en este caso. Lo que vamos a buscar es buscar la normalidad de esos datos, si realmente se adaptan a una función normal. Entonces, no lo vamos a asociar con la columna I. La columna I nada más es el número de datos, no es el paciente, en este caso. En este caso no es el paciente. En otros casos, sí es importante que consideren el paciente porque tienes que identificar todos sus valores de sus 10 variables, ¿no? Pues ahí sí tendrías que asociar el número con los datos. Aquí no, aquí solamente es para indicarnos cuántos datos tenemos, porque se va a usar se va a usar n, se va a usar para poder sacar los percentiles. Entonces, es importante que no, aquí sí no lo consideremos como el nombre del paciente o lo identifiquemos como el paciente 1, ¿verdad? No, sino que lo identifiquemos no solamente como el número de observaciones o pacientes que tenemos de esa muestra. Eso es muy importante.
para no confundirnos. Así es que lo primero que debo de realizar es seleccionar todos los datos y me voy a ordenar de menor a mayor. Aquí voy a indicar que solamente lo haga con la selección actual. Entonces ya los datos automáticamente están ordenados de... Entonces, para este ejercicio, o para poder tener ese índice, se necesitan ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Aquí sí. Entonces le decimos acá en el lado derecho, donde tiene el filtrito ese y tiene de A a Z, que nos los ordenen. No ordenamos la otra columna, la columna I no lo hicimos. Solamente los de X y. ¿Sale? menor a mayor. Voy a realizar ahora un cálculo percentil. Sería igual a la primer I entre el tamaño de toda la muestra, que son 21. Y pues simplemente... Miren, esto sí, es calcular los percentiles, se llama. Percentil es también una de las medidas que nosotros no vimos, pero se emplea en este caso para esto, ¿sí? Sí se usa, pero no tanto, vamos a decir. Pero sí, en este caso, el percentil no es más que la división o el resultado de dividir el valor que está en X y entre el número total de datos, que en este caso son 21. Ese viene siendo el cálculo que se hace en la columna de PI. PI es percentil de I. Entonces, lo que se hace nada más es hacer esa división y luego copiarla hasta el último dato, que es el 21. Entonces, aquí este cuate lo que hace es, ahí donde ven la crucita, se coloca y luego le da doble clic y ya solito los copia. Excel lo copia hasta donde encuentre el último número, que es el 21. No se sigue más allá porque ya no va a encontrar una columna asociada a la izquierda. Entonces, lo que hace es, le da doble clic ahí en la izquierda y solito se corre hasta abajo, hasta el último número que encuentras. ¿Sí? Entonces, eso para que no tengan que arrastrar hasta abajo, o seleccionar todo el área en la que se va a copiar la fórmula. Entonces, hay diferentes maneras de copiar, ¿verdad? Una de esas es darle doble clic y nos lo va a dar hasta abajo, y otra es arrastrarlo todo hasta abajo, o decir uno por uno, que no es práctico, ¿no? Pero así es como lo saca. Si se fijan aquí, este amigo le deja todos los decimales que le salen. No le hace cerramiento ni nada. arrastro esta formulita para que cada una de las I's las divida entre 21. Importante aquí, miren, si se fijan hasta la última, aquí está estorbando esto. Si se fijan hasta la última, tiene un 1. El último valor es 1, porque viene siendo 21 entre 21. Entonces, por eso nos queda 1. Les tiene que quedar 1 ahí. Cuando hagan eso, les tiene que quedar 1, porque si no, pues quiere decir que no está considerando todos los valores. ¿Sí? Lo normal, lo común es que vaya subiendo que conforme van avanzando los datos, ya va cubriendo un mayor porcentaje del área y les quede más próximo a 1. Eso es lo normal. ¿Sí? De hecho, debemos de terminar siempre con el número 1. Si se fijan, aquí empieza con 0.04 y antes en el 20 ya es 0.90 y tantos, y en el 21 ya es 1. Entonces, empieza desde el valor más pequeño hasta el 1. Entonces, porque sabemos que el área no es más, es desde 0 hasta 1, es todo lo que tenemos en el área total. Y aquí por cada uno de los percentiles nos vas diciendo cuál es el área que tenemos. Entonces, esto nos va a servir para más adelante, ¿sí? ZI es el valor tipificado de cada uno de estos datos, de los cuales deseo saber su normalidad. Esa es la Z de la fórmula que vimos en la normalización o tipificación de la distribución, en la que al valor que teníamos le restábamos la media y luego lo dividíamos en la desviación estándar. Por eso aquí al principio nos dice que debemos tener, o que la media y la distribución estándar son conocidas. Entonces,
debemos tener como información esa, no podíamos sacar la tipificación si no lo tenemos, porque en este caso lo único que tenemos es la X, el valor de X, no tenemos la, la media ni la desviación estándar, hay que sacarla, o la debemos tener ya como dato, sí. Así es que para ello necesito saber su media y desviación estándar. La media aquí la voy a colocar. La encuentro con la fórmula promedio. Selecciono todos estos datos y aquí me da pues, la media de mis valores. Y la desviación estándar debe de ser con la fórmula desviación estándar de una muestra, es decir, punto M. Igualmente selecciono todos mis datos. Pues aquí ya me entregó la desviación estándar, que es 0.83. Finalmente ZI va a ser igual a, abro un paréntesis, mi primer valor. Toma el valor XY. O sea, en cada renglón va a cambiar XY porque son diferentes. Sí, esas son las lecturas o los datos que ustedes le tomaron al paciente. Sacaban a 50 pacientes y le sacaban la temperatura. Entonces, ese va a ser XY de los 50 pacientes. La temperatura de los 50 pacientes. Eso sería XY. La media es la que calculamos ahorita, 0.33 y algo más, ¿verdad? Y la desviación estándar va a ser 0.83 y algo más. Esos son los datos que se ocupan para sacar el valor de Z, que ya dijimos que es el valor que tiene en la curva de la desviación estándar normalizada, en el que los valores van desde menos 3.4 hasta 3.4 en las tablas. Ya dijimos que jamás se van a cruzar, jamás se van a cruzar la curva de distribución con el eje de las X, jamás, ¿sí? Pero sabemos que si antes de valores menores a menos 3.4 o mayores a más 3.4 ya son áreas pequeñísimas que para fines prácticos se considera cero, ¿sí? Entonces, vamos a seguirle aquí. Menos su media, como este valor va a permanecer fijo, coloco F4 para indicar una referencia absoluta, cierro el paréntesis y divido entre la desviación estándar. Miren, aquí hay que tener mucho cuidado, es importante. Miren, este cuate va siguiendo, y así debe ser en Excel, el orden de las operaciones. Si no le pone el paréntesis, si le pusiera B6 menos I5 y luego la diagonal y ponerle el valor de J6, que es donde está la desviación estándar, la máquina ya tiene la instrucción de seguir la prioridad de las operaciones. Entonces, lo que haría la máquina sería entonces primero hacer la división y luego ese resultado restárselo al primer valor. Eso nos va a dar un error, ¿sí? Entonces, tenga mucho cuidado. También la máquina tiene la prioridad de resolver primero lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, lo que hace primero es la resta, como debe ser, y después lo que salga lo divide entre la división estándar. Entonces, tiene que tener cuidado a la hora de plantearle al Excel la fórmula para que no vaya a hacer va a estar haciendo otras operaciones pues, que no van, ¿verdad? Entonces, eh, es importante eso. Y otra cosa, no se les olvide que hay que fijar el valor que sabemos que siempre va a estar, como les diré, siempre vamos a usar ese en el denominador, entonces y va a ser la división que se va a hacer, entonces vamos a tener que fijar ese valor ahí. O sea, ¿cómo se hace? Pues se hace con Coloco F4 para indicar una referencia absoluta, cierro el paréntesis y divido entre la desviación estándar. Igualmente, como este valor va a permanecer fijo, oprimo F4 para ingresar una referencia absoluta y doy Enter. Esto del F4 depende muchas veces del tipo de teclado que tengan, ¿eh? Algunos, a la hora que le pisan el F4, les va a salir lo del proyector, lo del proyector, o sea, que quieren proyectar algo, un cañón, por ejemplo, ¿no? En otros teclados, por ejemplo, el mío, en mi computadora, tiene una FN que es función. Entonces, yo para poder hacer lo que dice aquí, de fijar el valor,
tengo que pisarle, le pucho ahí donde está FN y luego le pucho el F4, ¿sí? Si no lo hago así no me deja. Entonces, algunos de ustedes probablemente tengan esa función FN. Si le pisan solo el F4, no les va a dar, les va a aparecer ahí que cómo quieres proyectar el cañón, ¿no? Entonces, algunos sí lo hacen directamente, otros no. Y en el caso de que no pudieran, lo pueden hacer manualmente. Se posicionan ahí en la letra y le pueden poner con el signo de dólar, le ponen ahí de los dos lados de la letra, le ponen el signo y ya se fija. En este caso hay que fijar dos valores, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. El único que se está moviendo, que está cambiando es el XY, ese sí hay que hacerlo. Entonces, ya que lo hacen en la primera, pues se tienen que posicionar ahí, darle doble clic y irse hasta abajo para que hagan las operaciones de toda la columna. Entonces, ojo ahí con su teclado. Puede ser que tenga FN, puede ser que no tenga FN. Entonces, en este momento doy doble clic aquí en este puntito y lo hace para cada uno de mis 21 datos que tengo aquí colocados. A continuación, la probabilidad de ZI no va a ser otra cosa que la distribución normal estándar, donde aquí solamente me pide un valor de Z. Entonces el valor de Z, yo ya di clic izquierdo con la flechita, ya está indicado que es el primer de 6. Entonces voy a cerrar aquí el paréntesis. Miren, esto depende también del tipo de, no han dicho no del tipo, sino de la versión que tengas de Excel. Este que está poniendo aquí en el valor de Z es la versión del Excel 2010. En el 2016, que es el que yo tengo, ya les pide otra cosa adicional. Igual hay que primero checar cuál tienen y luego, ¿cómo se llama? Pues indicar, ponerle punto y coma. Igual también algunos les piden una coma nomás. En el 2016 va a pedir punto y coma. En este no me acuerdo si tiene punto y coma, nomás coma, pero tenía que ponerle la otra, la otra cosa que les pida, ¿sí? O el otro parámetro que les pida. Y ese pues ahí mismo les dice cuál es, les dice si es el grupo, les dice si es eh, algún otro dato o un valor también lógico, el de falso y verdadero también les puede pedir eso, pero es dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel, ¿sí? Si es la 2010 o la 2016, eso sí varía, pequeños detalles, pero sí varía, sí. Y me da mi primer probabilidad de ZI. Esta es la primera probabilidad de Z ahí. Miren, aquí vemos en Z, dijimos que lo máximo que tienen las tablas es de menos 3.4 hasta 3.4. Aquí nos quedó más o menos se ve que está más o menos simétrica, puesto que va de menos 1.81 a 1.7 más o menos en positivo. Esto que tenemos aquí es un valor bastante significativo, estamos hablando del 3.5%. Conforme fuera más negativo esto, este valor de PZI se va teniendo que ser más pequeño. Entonces, porque dijimos que es el área, ¿verdad? Entonces, conforme esto se hace más negativo, se va haciendo más pequeño el valor de la probabilidad de ZI. Ya dijimos que nunca se cruza con con la, con el eje de las X. Entonces, esta PZI que viene siendo el área que está de ese punto para atrás, se va haciendo más y más y más pequeña, pero nunca se hace cero. Para fines prácticos, como les digo, nosotros la consideramos como cero, pero nunca se va a hacer cero. Siempre va a haber un valor aquí, ¿sí? Eh, y lo mismo del otro lado, o sea, hacia el lado positivo. Doy doble clic y lo hace para todos los demás valores. A continuación voy a utilizar esta formulita que es un valor absoluto. Esta que está aquí arriba es una operación que se usa para poder encontrar una serie de valores, estas dos que están aquí arriba, una serie de valores en las que vamos a
ver el máximo error. El máximo error viene siendo, como yo les había comentado, esa curvita que tenemos ahí, la distribución de campana, es el ideal, es hacia donde tienden todos y cada uno de los valores en el eje de X. Pero la realidad es que nos pueden quedar un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito arriba, un poquito abajo. Y y lo que va a pasar ahí es que nos está dando el punto medio o el punto de tendencia a donde se deben ajustar los datos. Ese poquito arriba que nos queda en cada uno de ellos o ese poquito abajo que nos quedan es lo que se conoce como error. Habrá algunos en el que el error sea más grande que otros. Entonces, esta fórmula lo que nos hace es encontrar esos errores, ¿no? Esas variaciones con respecto al valor ideal, que es el que nos marca la curvita que tenemos ahí, la campana. O sea, no es así que esté mal, sino es una diferencia que hay con respecto a a la, a la línea ideal, que es la campana de Gauss. Jamás te va a salir una curva así igualita como esa, jamás. Eh, Todas van a tener un error, aunque sea pequeño, pero van a tener un error. Y ese error, como tal, lo que es una diferencia entre el valor real y el valor que tiene. O, vamos a decir que es la distancia, es medir la distancia entre el valor real y el ideal. Sí, eso no es más que eso. Sí. O sea, no quiere decir que esté mal. Así se llama error estadístico, pero no quiere decir que esté mal. Es la diferencia que hay entre lo ideal y lo real. Sí, es una diferencia nada más. No es un error que esté mal. No es así. Esa curva es la que vamos a decir, esa es hacia donde tienden todos los valores que nosotros tenemos en nuestras muestras, unos por arriba, otros por abajo, y tienden a ajustarse a esa curva, pero no necesariamente están en esa curva todos, ¿verdad? Es importante eso. Es igual a, coloco ABS de absoluto. Aquí como tiene estas barras, a izquierda y derecha, nos está indicando que es un valor absoluto. No sé si se acuerdan por ahí, eso se vio cuando estaban chavillos en la primaria, que nos hablaba de valores absolutos. El valor absoluto es el valor que nos da el número en sí, ¿verdad? El valor absoluto de -5, pues es 5, ¿sí? El valor absoluto de 5, positivo, también es 5, ¿sí? Entonces, lo que nos hace esto del valor absoluto es considerar solamente el valor en sí que tiene ese número, sin importar el signo. Se usa mucho en matemáticas esto, y en este caso, lo que nos interesa es tener ese valor, porque pues simplemente nosotros no tenemos áreas negativas. La probabilidad dijimos que es de 0 hasta 1, entonces esos pequeñas diferencias o pequeños errores que vamos a ver, pues todos son positivos. Por eso es que usamos el valor absoluto, ¿no? Por eso buscamos o usamos la fórmula de, o nos interesa el valor absoluto, no nos interesa saber de signos, ¿ya? Nos interesa saber el valor absoluto, es lo que queremos saber. Entonces por eso aplicamos esta fórmula. El Excel ya tiene esa fórmula para calcular el valor absoluto. Le ponen igual, le ponen apps y ya te aparece una fórmula. Y le das el doble clic y ahí lo primero que es pedirte el número. ¿De qué número quieres que te dé el valor absoluto? Entonces, como ahí tenemos una fórmula, lo que tenemos que hacer es abrir un paréntesis y darle el valor de PZI, que ya lo tenemos calculado ahí a la izquierda. Luego pegar esa columna, la anterior es PZI. Y a ese PZI le vamos a restar PI, que es el percentil, la que está junto al XI. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí y después será el paréntesis. Y el número va a ser una resta. Es la probabilidad de ZI menos el percentil I. Y en este caso cierro paréntesis. Ya me salió ahí y lo que hago es arrastrar la fórmula hasta abajo. ¿Sí? Ya tengo una nueva columna. Y arrastro para todos los demás valores.
Ahora hago la misma, pero si ustedes notan, aquí dice PI menos 1. Es decir, este primer valor va a pasar igual, la probabilidad de ZI pasa completamente idéntico. Y en la siguiente ya introduzco la formulita. Sería la probabilidad de ZI menos el percentil I menos. Aquí lo hace en el primer renglón porque no hay un renglón anterior, no hay un renglón 0 y es el primero, entonces por lo tanto no le puede restar 1 porque no hay ese dato. En el segundo renglón ahora sí ya se puede hacer. Menos 1, es decir, no voy a utilizar este percentil que tiene una I2, sino el anterior, que sería, digámoslo, un tanto desfasado. Entonces cierro el paréntesis. Y aquí. Y ahora sí ya lo copian todos hasta abajo. A partir del segundo, el primero no, porque no tenemos un percentil anterior, no tenemos un percentil 0, o sea, eso no existe. Entonces, la primera únicamente es igual, la segunda es cuando ya le hacemos la resta del anterior percentil. Y arrastro la formulita para que lo vaya haciendo dato por dato. Finalmente ya puedo saber el valor Kolmogorov-Smirnov calculado. Son alguno de estos que están aquí, es el valor Kolmogorov-Smirnov. Es el índice, algunos de los que están ahí. Vamos a tener que buscarlo. Entonces, algunos lo que hacen, como lo hace este fulano aquí, les da un rango de colores para que visualmente él pueda encontrar el valor máximo, ¿verdad? En otros casos, pues usan la fórmula de valor máximo para que me digan en esa lista cuál es o en esas dos columnas, cuál es el valor máximo. Entonces, eso me va a indicar, como yo les había comentado, lo que nos indica es el error estadístico. Entonces, la diferencia mayor que hay entre los datos que tengo yo con respecto a la curva de Gauss. Entonces, eso es lo que me interesa buscar a mí, el máximo. Aquí lo hace él usando una escala de colores, pero también se puede hacer usando la fórmula del valor máximo. ¿Sí? De hecho, es el máximo de ellos. Lo que está haciendo este test es que está midiendo un error y este test va a tomar en cuenta el error máximo. Lo puedo seleccionar aquí todos mis datos. Me voy a formato condicional. Me voy a nueva regla. Y aquí le indico que vamos a utilizar una pequeña gama de colores. En el color más bajo, que coloque un color blanco. Perdón, y en el valor más alto, podemos indicarle que coloque un color verde. Y simplemente le doy clic a aceptar. Y aquí, pues a través de un código de colores, me va a ir indicando cuál es el valor más alto. Si se fijan, aquí ya solamente me está indicando, como yo le puse uno que fuera desde el blanco hasta el verde, los más bajos van a estar más claros y los más altos van a estar más oscuros. Aquí ya lo podemos ver, estos que están aquí y estos que están acá ya son, entre más oscuro, entre más verde sea, más fuerte es el verde, entonces ese es el valor máximo. Aquí lo hace visual, como les dije, pero se puede también sacar con la fórmula de valor máximo. ¿Sí? Que es el valor que tenga el verde más intenso. Entonces parece ser que este es el valor más alto. Entonces Kolmogorov-Smirnov calculado yo lo puedo encontrar así. Igual max y me va a encontrar el máximo de toda esta lista y pues justamente es este que ya había aquí detectado a través de un color, que es .1128. Ese es el. Entonces pueden sacar o buscar ahí en esa lista o en esas dos columnas el valor máximo y ese es el índice de KS, Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Entonces ese sería el índice, el error estadístico máximo de esas dos columnas. ¿Sale? El máximo error que detectó. Pues ahora yo voy a calcular el valor Kolmogorov-Smirnov de tablas. Para esto me voy a esta tablita de cómo lo. Esas son tablas que ya están elaboradas, en las cuales nos dice cómo se obtiene el índice y también nos dice con respecto a qué distribución, ¿verdad?
Aquí tiene varias distribuciones, tiene la general, la normal, exponencial y varias que están ahí. En nuestro caso estamos hablando de la normal. Y en nuestro caso también tiene, aquí tiene arriba una alfa. Esa alfa se refiere al nivel de significancia. Aquí ya vamos a empezar a hablar de términos estadísticos. Y en cualquier estudio ustedes se van a encontrar que les dicen con un margen de error de tanto, ese es el nivel de significancia. Como estamos hablando de probabilidades, nunca vamos a tener la certeza al 100 de algo. No vamos a tener la certeza. Simplemente porque nunca se cruza el valor, nunca se cruza la distribución, la curva de distribución de Gauss con el eje de las X. Simplemente por eso, jamás vamos a tener una del 100%. Podemos tener una del punto 99999999999, que para fines prácticos no se usa, pero sí la podemos tener. En aras de qué tan exacto queremos el estudio o el resultado del estudio. ¿Sí? Entonces, eso se mide con esto que dice aquí alfa, que es el nivel de significancia. Lo normal es que se trabaje o se hagan estudios con un nivel de significancia del 5%, y eso equivale a tener un nivel de confianza del 95%, que es normalmente en un estudio lo que les presentan. Les hablan del nivel de confianza, o sea, puedes confiar en este estudio al 95% y el 5% va a ser un error. Es la probabilidad de error, vamos a decir, ¿sí? Eso es lo normal, pero también se manejan algunos estudios un poquito más light, más laxos, más holgaditos, con un nivel de significancia del 0.1 y un nivel de confianza del 0.9, o sea, nivel de confianza del 90 y nivel de significancia del 90% y nivel de significancia del 10%. Algunos que son más precisos, manejan un nivel de confianza del 99%, o sea, 0.99, y un nivel de significancia del 0.01 o 1%, ¿sí? O sea, la probabilidad de error es el 1%, ¿sí? Entonces, es para algunos estudios más estrechos. En condiciones normales, se usa 95% y 5%. Eso es lo que se usa. Hay algunos tipos de industrias que para poder calcular sus niveles usan estos del 99% y 1% de significancia, en los que no está permitido fallar o equivocarse, porque puede ser un desastre, ¿sí? La industria espacial así es. Todo proveedor de la NASA que desarrolle los equipos que diseñan ellos para la investigación espacial, satélites o o naves tripuladas, se manejan con estudios de calidad con un nivel de confianza del 99% y un nivel de significancia del 1%, y están buscando todavía mayor, disminuir el error o la probabilidad de error. ¿Sí? Entonces, depende pues de la industria, o depende también del estudio. Casi todos es al 95% y 5% de significancia, casi todos. Y esto nos lo va a dar aquí, dependiendo del nivel que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? A veces te pueden pedir los tres, a veces te pueden pedir nomás uno. Lo normal es que te pidan uno, vamos a decir al 95%, que es lo común, lo que casi todos manejan. Calculo. Aquí me dice que Y tienes que tomar el valor que consideres de acuerdo a la distribución. En este caso es una distribución normal, entonces los valores que pudiera yo considerar para calcular ese índice es
para 10% de significancia es 0.819, para 5% de significancia es 0.895 y para 1% de significancia es 1.035, es lo que me marca aquí. Esta es para la distribución normal. Se encuentra a través de esta división. Así es que este primer valor lo voy a tomar de aquí, dependiendo la significancia. Lo voy a hacer para las tres significancias. Entonces voy a transcribir estos valores. El primero es 0.819. Si no recuerdo mal, el siguiente era 0.800, era 95 y 1.035. 0.895 y finalmente es 1.035. Ok, aquí ya tengo mis tres valores C alfa. Y ahora voy a calcular este pequeño valor que se llama KN. Entonces KN lo calcula con esta fórmula, ¿no? Voy a encontrar así. Dice que detecte la distribución que estoy probando. ¿Será la distribución normal? Esta es la fórmula que usa y saca la de la distribución normal. Esta que está aquí. Sí, ahí está. Ahí hay tres: la general de parámetros conocidos, la normal, la exponencial, las otras están ahí. En este caso es la normal, entonces el KN es igual a la raíz de n menos 0.01 más 0.85 de la raíz de n. Esa es la fórmula que se usa para la distribución normal. Es importante porque si no hacemos eso, usamos otra, vamos a tener un error, ¿sí?, en el cálculo de KN. Y bastante notorio. Y aquí está la formulita de cómo se encuentra, donde n minúscula es el número de datos que yo tengo en mi muestra. En este caso son 21. Entonces, la formulita KN, de hecho sería la misma para todos. Es igual a la raíz de n, que son 21 datos, menos 0.01, si no recuerdo mal. Ok, la siguiente es más 0.85 sobre la raíz de n. Ok, más 0.85 sobre la raíz de n, que son 21. Y pues ya aquí yo tengo que lo voy a replicar, son el mismo valor porque es para 21 datos. Ahí encontró KN para poder hacer aplicar la fórmula, ¿sí? Voy a hacer con un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto mi valor, aquí dice que al final cuando tenga esos dos parámetros, el valor lo voy a encontrar a través de una división. Entonces el valor que yo voy a encontrar sería el de un 95% de confianza y simplemente hago esta división y ya. Este es el error máximo permitido. Ok, el índice de Kolmogorov-Smirnov lo que me hace es encontrar para ese tipo de distribución, para esa n, el error máximo permitido. O sea, qué tan distantes van a estar mis puntos reales de mi punto ideal. Y me dice que tiene que ser ese punto 18. ¿Sí? Yo saqué el error máximo de mis datos, que es 0.11. Entonces, quiere decir que mis datos están dentro de ese punto 18, o sea, son más pequeños que punto 18. Entonces, el error máximo que tengo yo en mi muestra es más pequeño que el que sacamos con el índice. Entonces, eso quiere decir que mi distribución sí sigue una distribución normal. O sea, mis datos sí siguen una distribución normal. O sea, sí sigue una función de distribución normal. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve. Ya con esto estoy demostrando yo que sí, efectivamente, mi muestra se distribuye normalmente. Eso es el índice. El índice que encuentro yo me dice el error máximo permisible. Pero para eso ya calculé mi error máximo. Entonces, simplemente los comparo y ya sé que quedó menor. Entonces, quiere decir que sí se distribuye normalmente. Me dice que si yo no sobrepaso este error, hay mucha probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.
Entonces yo no estoy sobrepasando ese valor. El error que yo encontré en mis datos es de 0.11 y aquí el máximo permitido es de 0.18. Esto me lleva a una conclusión con este primer criterio. La conclusión es que no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Los datos se deberían de estar ajustados. No puedo rechazar la hipótesis de que mis datos estén ajustados a la distribución normal. No puedo. Estadísticamente no puedo rechazar. Porque aquí me está demostrando que el error máximo que tengo yo es 0.11 y el permisible máximo para esa distribución es 0.18. En un nivel de confianza del 5%. Entonces, de significancia del 5%. Entonces, ya con eso, ya sería para mí suficiente para decir que no puedo rechazar la hipótesis de que realmente se distribuye normalmente. No lo puedo hacer porque no hay evidencia estadística. Si fuera al revés, entonces sí lo rechazaría y diría, pues, sí hay evidencia estadística de que no es normal, ¿verdad? No distribuye normalmente. Entonces, ojo ahí. Ajustando a una distribución normal. Una mejor prueba es el p-valor. El p-valor es otro indicador, es el de Fisher. Nada más que ese sí requiere hacer bastantes más números. Como a mí lo que me interesa nada más es saber si se distribuye normalmente o la probabilidad de que se distribuya normalmente. Con calcular el índice es suficiente, el índice de Komorov mínimo es suficiente. A no ser que me estén pidiendo el p-valor, ¿verdad? El valor de el p-value, el de Fisher. Entonces, porque sí se usa mucho. Entonces, si me lo piden, entonces pues lo tendría que calcular. Pero ya de salida y ya estoy viendo que existe una gran probabilidad de que sí sea una distribución normal, ¿verdad? Porque es inferior, el máximo error en mi muestra es inferior al máximo error permisible. Eso es muy importante. ¿Qué me están pidiendo? Si me piden el valor de P, pues lo tengo que calcular. Pero si no es así, si simplemente me están preguntando eh, que si se distribuye normalmente mis datos, pues con tener el índice de Kolmogorov mínimo es suficiente. Ahí depende de lo que les estén pidiendo. Entonces con el p-valor yo puedo determinar la hipótesis con mayor validez. Así es que para esto voy a realizar algo. Voy a dividir cada uno de estos tres valores. Pues aquí ya dividí cada uno de estos tres valores. Estos tres valores son pues, los valores de Kolmogorov-Smirnov de tablas. ¿Cómo encuentro el valor P? El valor P es la verdadera significancia de este Kolmogorov-Smirnov calculado. O sea, ese es el valor P, la verdadera significancia. O sea, nosotros estamos sacando dentro de, por ejemplo, en este caso que se había sacado del 0.05 de significancia, con ese valor encontramos que sí está dentro de ese valor, ¿verdad? Pero ese valor puede ser 0.04, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01 y con cualquier cantidad de decimales entre esas. Entonces, esa es la verdadera significancia, el verdadero error que pudiera tener ese estudio. Por eso es que se encuentran ahí algunos valores. Algunos estudios que te dicen el 3% de error o el 2%. Te está dando la significancia de ese estudio en particular. No te dice el 5%. Casi todo lo dejan como 95% o 5% de significancia. Pero en algunos casos te dan otro valor diferente. Eso es porque esos cuates calcularon este valor P, ¿sí? Porque algunas veces el cliente pues te lo solicita o el interesado te lo solicita con más precisión, vamos a decir. Tú cuando lo das así al 95% y 5% de significancia, quiere decir que está dentro de un rango, ¿sí? El cual el 5% es el máximo. Se puede hacer. Que yo tengo aquí. Entonces nos damos cuenta que conforme aumenta la significancia, está disminuyendo este valor aquí de Kolmogorov-Smirnov. 21, 18, 17, acá podrá ser el 16, el 15 y la verdadera significancia está aumentando. Así es que si yo colocara este valor aquí de 0.11, la pregunta sería, ¿y ese qué
significancia le corresponde. Ese sería su valor P. Se pudiera hacer a través de una interpolación o de una regresión. Sin embargo, basta con que yo indique algo. El valor P debería de ser mayor a 0.1. Es la única prueba que yo tengo ahorita, pero es suficiente para que yo diga que el valor P, como es mayor a 0.1, es decir, es mayor a la significancia que yo estoy aquí determinando, pues eso me lleva a una conclusión, que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es alta según el valor P. Entonces no hay necesidad de calcularlo exactamente, únicamente aquí pues me doy cuenta con este criterio cómo va a ir aumentando ese valor P. Esto fue entonces el test de Kolmogorov-Smirnov en Excel. Sí, entonces esa es la manera de, o esta prueba es la que nos lleva a encontrar si realmente mi distribución de datos se ajusta a una distribución normal. Sí. Ya cuando le agarran ahí, pues es muy rápido hacerlo. Realmente lo que se interesa es no equivocarse con las fórmulas, porque sí, a veces se confunden, ¿no? Entonces, no hay que, pues, es como medio mecánico. Aquí lo importante es lo que dice al final, a ver, comparar y ver si entonces se distribuye normalmente o no. Si tenemos evidencia estadística para poder decir que no se distribuye o que sí se distribuye, ¿no? Entonces, eso sería la forma. No hay manera, pues, de equivocarse, ¿no? ¿Sale? Entonces, dejen de pasarles lista. Ya estuvo. Preguntas sobre esto. Ya por ahí les debe haber llegado la invitación para el lunes. La clase ya la programé, entonces por ahí la van a tener. Hecho, pues, ¿no hay pregunta? No, profe. Sale, entonces, pues vámonos, descansen, cuídense mucho. Y no se les olvide, para el día 15 hay que entregar el trabajo de los gráficos, histogramas o barras diagramas de barras o de pi, dependiendo de las variables que sean, de sus 10 variables. ¿Sale? Oiga, profe, yo sí tengo una Bien. duda. Dime cuál es. Para este otro trabajo también le vamos a entregar documento en Word. Todas llevan documento Word. Todas llevan un reporte. Cualquier cosa que hagan en investigación tiene que tener un reporte, cualquiera. No es nada más hacer el trabajo de arrastrar el lápiz, no. El reporte es importantísimo para que saquen conclusiones. Primero, que digan en qué se basaron. Segundo, para que me digan cómo lo hicieron. Tercero, para que digan cómo lo analizaron. Y último, para que concluyan en base a eso debe ser siempre. Siempre, siempre, siempre. No es suficiente solamente hacer eh, el trabajo de sacar la gráfica o de calcular sus medidas de tendencia de forma. No, no, no. Tienen que concluir algo y tienen que pasar por todo eso. O sea, ¿por qué razón lo están haciendo? O sea, ¿por qué estoy sacando yo la tabla de variables? Pues porque necesito saber clasificarla. ¿Por qué estoy sacando las medidas de tendencia central y de forma y de variabilidad? Pues porque necesito analizar la muestra, o sea, describir la muestra. Esos son los objetivos. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues por esto, ¿no? Y después, pues como le hice, bueno, pues obtuve una muestra de tantos pacientes de tal lugar, tales fechas, en las prácticas de esto, de las prácticas de aquello, o de plano no pude prácticas, entonces, pues lo saqué con toda mi familia o todos mis vecinos, ¿no? Que sí hubo algunos casos, todos los vecinos de mi calle me echaron una mano y todos me dejaron que les tomara los datos. Órale, pues.
de dónde salió eso. Y después, pues, ¿cuál es el marco teórico? Pues, ¿por qué estoy sacando? ¿Por qué necesito saber clasificar variables? ¿Por qué o en base a qué estoy clasificando la variable, más bien en base a qué lo estoy clasificando, ¿no? Pues porque se clasifican en esto y en esto y se dividen en aquellas y así. ¿Por qué estoy sacando las medidas? Más dicho, cómo saco las medidas de tendencia central, cómo saco las de variabilidad. Y después ya lo hice, el procedimiento es le apliqué estas fórmulas y me salió esto. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que mi muestra es muy heterogénea y pues sí es heterogénea porque pues le saqué a todos mis vecinos y tengo vecinos de 90 años y tengo vecinos de 3 años, entonces pues sí es heterogénea, ¿no? Y hay niños y hay niñas y hay adultos femeninos y masculinos, entonces pues sí salió heterogénea, ¿no? Sobre todo tengo variables como el peso, como la edad, ¿no? Y entre otras más, ¿no? Eh, a lo mejor el tipo de sangre pues no me afecta tanto, ¿no? Ni edad, ni sexo, ni nada por el estilo, ¿no? Puede ser, quién sabe. Pero eso es lo que tienen ustedes que poner en las conclusiones. Pero cualquier trabajo de estos, cualquiera, toditos, tiene que llevar un informe, todos. No es nada más la pura tabla, ni la pura hoja de Excel. No es solamente eso. ¿Qué? No les he puesto ahí la rúbrica, creo que no, ¿verdad? Se lo voy a poner ahorita, pero todo tiene que llevar un informe. Todo lo que hagan, de aquí hasta el último que hagan, tiene que llevar un informe, un reporte. Todo es así. No es solamente el cálculo en las hojas, no. Eso me indica que saben usar el Excel y saben reconocer eh, los comandos y saben hacerlo. O sea, sí pueden resolver un problema de eso, o sea, pero lo tienen que explicar. Yo les había comentado, ustedes están en primera línea atendiendo a los enfermos. Entonces, tienen que saber describir lo que están viendo. Es bien importante, porque a veces muchas veces ocurre que el médico está atendiendo a 90 gentes, o 50, 40, quién sabe cuántas, y a veces no pone atención a los puntos finos, y ustedes sí, porque lo están viendo todos los días, están yendo a cada rato a estarle checando la presión, a estarle checando que fluya el medicamento, etcétera, etcétera, hacen muchas cosas. Su trabajo es muy importante, pero si ustedes no lo saben describir o explicar al que viene, porque va a venir otro médico, va a venir otro enfermero, va a venir, etcétera, 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 alguien más, necesita estar muy bien especificado en lo que están viendo y haciendo ustedes. El paciente mostró molestias de esto, de aquello, no sé, lo que ustedes ven, pero lo tienen que explicar bien y que no se les pase nada, porque si se les pasa algo puede ser definitivo en un paciente. Eso, por eso les digo que tiene una chamba bien dura, o sea, es pesada su carrera, muy, muy pesada. Y pues, se van a encontrar con muchas cosas. Entonces, por eso es importante que sepan redactar un informe. Porque para hasta llenar la tablita de cada paciente es importantísimo que el que viene sepa qué está pasando con esa persona. Importantísimo. Por eso me interesa que hagan un reporte o un informe. Importante la ortografía, pero sobre todo la redacción. Porque si no saben redactar, no van a poder explicar lo que vieron o lo que hicieron. No van a ser claros y el que viene pues no le va a entender. Y quién sabe qué vaya a hacer. Por eso no se van a quedar encima nunca de eso. No, nomás en esta, digo que en las demás materias. Entonces, eh, ustedes van a tener que ser unas verdaderas chuchas cuereras para redactar. Porque lo que ustedes vean es la información de primera mano del paciente. De primera mano. Nadie antes que ustedes los ve. Cuando alguien llega al centro de salud, pasa con ustedes y ustedes lo valoran. Ahí luego, ¿sí? Luego. Entonces ya pasarán después con el médico.
o con el que les toque en su momento, pero ustedes son los que lo valoran y en clínica igual, en el hospital es lo mismo. Ustedes están pasando a cada rato, estarlo checando, monitoreando y viendo que el medicamento esté fluyendo, que no se haya tapado ¿cómo se llama la cosa esta? Bueno, donde entra el medicamento, ah, y las reacciones que tiene con el medicamento. Si yo veo que se empieza a poner verde, que se empieza a llenar de urticaria, pues algo no está bien con el medicamento, lo tengo que informar de inmediato. Si no se me muere el tipo, pues, entonces, importantísimo que sepan adaptar. Todo lleva un informe, todito. ¿Sale? Ahorita se los pongo, pero todo lleva un informe, todito. No hay manera que le saquen la vuelta, es para que practiquen. Ahorita que se pueden equivocar, allá cuando estén trabajando no se pueden equivocar. ¿Sí? Luego joven tenía una amiga que está estudiando medicina y ella me decía mucho esto. Me decía, a ti si se descompone un fierro, es un ingeniero, o se rompe, pues nomás lo cambias y ya, pero a mí no, yo no puedo hacer eso. A mí se me muere un paciente y ya se me murió, entonces no hay regreso. Entonces por eso es muy importante. Uno de ingeniero, pues si se rompe el fierro, lo cambia y ya, no pasa nada. Pero un paciente se te quiebra y se te quebró para toda la vida, ya se quedó difunto. Entonces, por eso digo que tiene una chamba muy complicada. Ustedes son los ojos del médico en el piso. No se les olvide, tienen que saber informar de manera adecuada al que viene después. Y es en cualquier cosa, no solamente en un estudio estadístico, es parte de, pero tienen que poder ser capaces de explicar lo que están viendo, transmitir lo que están viendo. Porque ustedes son la primera línea, están al frente y están viendo qué gestos hace la persona de acuerdo a cómo estén aplicando el medicamento, que le causa dolor, que le causa alguna alergia, que le causa algún problema adicional, no sé. Ustedes son los primeros que lo ven y lo tienen que transmitir correctamente. Por eso es que le ponen hasta la hora, ¿sí? Tal hora pasé y vi esto. Y tienen que ser sus rutinas frecuentes. Entonces, importantísimo saber redactar, saber transmitir información. Es muy importante. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, maestro. Hecho pues entonces nos estamos viendo. Descansen y cuídense. Preparen su informe y para el día 15 me lo mandan para calificarlo. Si alguien tiene alguna duda anterior, pues me la mandan para revisar. Ahí estaba revisando algunas que ya terminaron la cuestión de los gráficos y ya están mandando el informe para revisar. Pero no muchos, pero ya hay algunos que los he revisado. Ahora pues entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho, ¿eh? Sí, profe. Gracias. Igualmente, profe, nos vemos. Vemos.